Sean bienvenidos y bienvenidas. En este espacio estaremos estudiando lo que es textos instruccionales. Recuerda que esto tiene que ver con la clase anterior. En la clase anterior estábamos viendo lo que son textos dramáticos. Para esta clase vamos con textos instruccionales. Y es que como contenido, pues ya lo hemos mencionado, está relacionado con la clase anterior. Te invito a que tengas contigo la guía de aprendizaje para que podamos ubicarnos mejor con las orientaciones que estarás recibiendo para tus actividades. Como actividad número 1 tenemos lo que es, son dos interrogantes antes de iniciar, ¿verdad? Eh, Se te hace la pregunta, ¿qué sabes sobre el cultivo de verduras? Debes responder si conoces sobre ello, si has visto, si lo han practicado en tu familia o lo has leído, etcétera, ¿verdad? ¿Qué sabes sobre ese cultivo? Luego la otra pregunta es, ¿será posible cultivar tomates en el patio de la casa? Tú tienes que responder de acuerdo a lo que sabes, si lo has visto, si lo has leído, si lo han practicado en casa, etcétera, ¿verdad? Luego continuamos ya con lo que es a leer el texto sobre instructivo para cultivar tomates en casa, ¿verdad? El instructivo de hoy habla prácticamente del cultivo de tomates en casa. Ahí aparecen prácticamente, en esta imagen te presento, digamos, un instructivo sobre cómo sembrar un árbol. En tu guía de aprendizaje aparece cómo sembrar tomate, ¿verdad? En tu guía aparecen lo que son 6 pasos. 6 pasos, acá en este yo tengo 7, pero en tu guía aparecen 6 pasos, perdón, seis materiales, ¿verdad? 6 materiales que son los que van a utilizar. Luego viene lo que es el procedimiento, ¿verdad? El procedimiento que se lleva a cabo para plantar esos tomates. Luego de finalizar ese texto, pues la lectura de ese texto, tú debes responder en tu cuaderno las preguntas que aparecen. Y llama la atención bastante que es la pregunta número 8. ¿Por qué el texto, verdad? El texto anterior sobre el cultivo de tomates recibe el nombre de instructivo, ¿verdad? De acuerdo a lo que has leído en ese texto, ¿verdad? Debe responder por qué recibe el, ese nombre de texto instructivo. Nosotros continuamos, ¿verdad? Nosotros continuamos. Acá tengo otra imagen, ¿verdad? Acá puedes observar y de acuerdo a esto también puedes responder a esa pregunta. ¿Por qué ese texto que tú has leído en tu guía de aprendizaje recibe ese nombre de instructivo? Para la actividad número 2 eh, tenemos que leer lo que es la información que aparece para conocer sobre la estructura de los textos instructivos, ¿verdad? Pues ahí aparece en tu guía de aprendizaje que sabías pues, que en tu casa puedes utilizar lo que son botellas, bolsas plásticas u otro instrumento para cultivar pues, lo que son hierbas, eh, etcétera, o pues lo que son también plantas como chiles, zanahorias, entre otros. Podemos reutilizar, ¿verdad? Reutilizar algunos materiales que ahí tenemos y acomodarlos para poder plantar alguna de estas diversas plantas. Los instructivos, pues tenemos que saber o conocer que son textos que sirven de guía para realizar una actividad determinada, como elaborar un platillo de comida, usar un aparato electrónico, realizar un juego. Y pues en este caso te presento un ejemplo de un platillo de comida, ¿verdad? Ahí en tu guía de aprendizaje aparecen lo que son materiales, pues aquí nos dice que son utensilios, ¿verdad? Es lo mismo, materiales o utensilios, dependiendo de el instructivo que estemos leyendo. Luego aparece lo que es el procedimiento. El procedimiento son los pasos que vamos siguiendo para lograr lo que es el resultado de lo que estamos haciendo. Y también aparece lo que es una ilustración, pues las ilustraciones son representaciones gráficas. Aquí tenemos una representación gráfica del contenido pues, del instructivo, en este caso el instructivo del sándwich. Tú te preguntarás, ¿verdad? Y debes saber la respuesta. ¿Qué son los textos instructivos?
Pues son aquellos textos en los que se dan instrucciones o indicaciones. Y la característica de los textos instructivos es que presentan una información objetiva y precisa, ¿verdad? Son puntual. Y pues el ejemplo, como habíamos visto antes, son recetas, pues son pasos como elaborar un adorno o un material para el aula, etcétera, ¿verdad? Debes de saber, conocer que textos instructivos pues son los que dan instrucciones, ¿verdad? Son aquellos que nos dan instrucciones, que nos recomiendan operaciones y pues que nos indican procedimientos. Por ejemplo, esto, ¿verdad? Nos están recomendando qué hacer y las instrucciones pues son durante 3 tiempos acá. Tenemos este ejemplo antes, durante y después, ¿verdad? ¿Qué hacer durante el terremoto? Tenemos campañas preventivas, indicaciones cómo hacerlas, las recetas de cocina, cómo prepararlas, normas de seguridad, etcétera. Para la actividad número 3 tenemos que observar las imágenes que acá se nos presentan. Estas imágenes debes dibujarlas en tu cuaderno. Aparte de dibujarlas, debes de escribir con tus propias palabras, ¿verdad? Los pasos que representan y también lo que es escribir el número correspondiente a cada imagen del paso correcto al que corresponde. Pues una vez nosotros ya conocemos cuál es la secuencia de estos pasos para cultivar tomates en casa, ¿verdad? Tu guía de aprendizaje solo habla de cultivo de tomates. Pues tienes la tarea de que, como tú ya conoces, debes contarle a un integrante de tu familia o puede ser un vecino también, etcétera, qué materiales se necesitan y cuáles son los pasos a seguir para el cultivo de esa planta, ¿verdad? Se te hace esa tarea. Luego, pues de ello que ya hemos leído, hemos aprendido y conocemos los pasos y conocemos sobre el texto instructivo, vamos a lo que es una actividad número 4. Una actividad número 4, pues debemos aplicar lo aprendido y es que tenemos que observar las siguientes imágenes, ¿verdad? Y leer la información que se presenta a continuación. Luego de estas imágenes, ahí en tu guía aparece un pequeño texto que te habla sobre la plancha, el televisor, el foco, ¿verdad? Estos son aparatos que usan prácticamente energía, ¿verdad? Energía y pues luego de eso tú debes responder a los interrogantes que ahí se te presentan también, ¿verdad? Y esto tiene que ver únicamente, estas interrogantes las vas a responder únicamente observando y leyendo ese texto que tiene que ver con estas imágenes, ¿verdad? Porque la pregunta dice, ¿qué aparatos eléctricos utilizas en casa? Puede ser que en tu casa tengas estos tres y tenga otros más, también debes escribirlo. O puede ser que tengas solo 2 de estos y otros más, también debes escribirlo. O puede ser que no tengas solo uno de estos y otros más, también debes escribirlo, ¿verdad? Luego la otra pregunta dice que debes escribir 3 maneras de ahorrar, perdón, escribir 3 maneras de ahorrar energía eléctrica en tu hogar. Una de las formas podría ser un ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo un foco encendido y no estoy usando esa luz o no es necesario tenerlo encendido, entonces debo apagarlo. De esa manera estoy ahorrando energía, ¿verdad? Tú debes pensar en 3 y escribirlas acá, ¿verdad? Debes pensar en 3 y escribir esas formas de ahorrar energía. Luego tenemos lo que es una autoevaluación pequeña, pues sí es donde tú debes de seguir despejando lo que son tus dudas. Debes escribir si te han quedado dudas y también debes de preguntarte qué harás con tu nuevo conocimiento. ¿Te quedarás con él? ¿Lo compartirás? Etcétera, ¿verdad? Queda a criterio tuyo. Te invito a que realices estas actividades, ¿verdad? Detenidamente eh, y puedas prácticamente resolverlas con ayuda de uno de tus familiares, con la orientación que se te ha brindado.